Bienvenidos, a continuación vamos a hacer una exposición sobre lo que es el Tratado de la Historia de las Religiones. Allí pues vamos a ver lo que es el hecho religioso y vamos a ver dos temas principales que son la experiencia de lo sagrado y la estructura del hecho religioso. Entonces pues bienvenidos, vamos a hacer la visión desde los distintos autores y enfocarnos sobre todo en lo que es el pensamiento y la postura de Mircea Eliade. Entonces empecemos. Pues lo primero que debemos ver es el hecho religioso y pues debemos decir que el hecho religioso es una parte irrenunciable de la personalidad humana, ya que el hecho religioso se encuentra en donde haya actividad humana. Esto lo ratificamos, por ejemplo, en tiempos prehistóricos, donde pues las pinturas rupestres muestran que los hombres de ese tiempo, del tiempo prehistórico, del paleolítico, hacían imágenes o hacían pinturas en las que expresaban sus ritos antes de ir a la casa, encomendando pues a las deidades o al misterio sus actividades diarias. Entonces, donde hay actividad humana, allí se encuentra el hecho religioso. Es algo de la esencia del hombre. Pero tenemos que decir que el hecho religioso es cambiante. ¿Por qué? Porque las religiones se desglosan. Entonces, el hecho religioso se manifiesta de forma diferente en las distintas religiones. Pero así como el hecho religioso es cambiante, también el hecho religioso es el hilo conductor. Es eso que tienen en común todas las religiones, lo que une a las distintas religiones. Entonces, pues vamos a empezar con el primero de los subtemas, que es la experiencia de lo sagrado. Y para hablar de la experiencia de lo sagrado, debemos empezar hablando sobre qué es lo sagrado. Entonces, debemos empezar diciendo que es una palabra importante en la religión. Incluso es más importante que la noción de Dios. ¿Por qué? Porque existen religiones que no tienen deidad, no tienen un Dios. Ese es, por ejemplo, el caso del budismo. Pero todas las religiones tienen la experiencia, tienen el hecho religioso, tienen la experiencia de lo sagrado. Entonces, en el siglo XX aparece un problema importantísimo, que es cómo entender lo sagrado. ¿Cuál es la visión que hay que tener de lo sagrado? Recordemos, es algo importante en la religión y es incluso más importante que Dios. Pero ¿cómo debemos entender ese concepto? Entonces surgen dos respuestas, pero pues se miran sobre todo en tres tendencias, que son la de Durkheim, la de Rudolf Otto y la de Mircea Eliade. Entonces, la primera visión de cómo entender lo sagrado es la de Durkheim, que es un sociólogo francés. Entonces, él dice que lo sagrado es una proyección simbólica de la identidad del clan o del grupo. Lo sagrado no surge fuera del hombre, sino que el hombre proyecta, el grupo social pues que estemos estudiando proyecta pues su experiencia cotidiana y lo convierte en algo sagrado. Entonces pues tenemos que ver que es una visión positivista, una visión, por decirlo así, empirista, en la que reduce la experiencia religiosa a simple sociología. Recordemos, Durkheim es un sociólogo. Entonces él va a decir que la acción colectiva del clan es la que suscita la sensación de lo sagrado. Y pues así, del mismo modo que aparece lo sagrado, entonces aparecen también las prohibiciones y los tabúes de esta misma experiencia. Podemos pues concluir en Durkheim que él simplemente tiene una visión reductivista. ¿Por qué? Porque reduce la experiencia religiosa, reduce el hecho sagrado a simple sociología, a simple proyección, a simple visión de un grupo determinado. La segunda visión es la visión de Rudolf Otto.
Rudolf Otto es un teólogo e historiador de las religiones. Entonces, él dice que lo sagrado es un poder que se sitúa más allá del ámbito de lo humano. Él simplemente va a decir que lo sagrado es algo trascendente, algo que está fuera de la realidad humana y de la realidad profana. Entonces, va a decir primeramente que es un misterio, es una realidad trascendente. Él dice que no es producto del individuo, sino el objeto de su experiencia religiosa. Es algo misterioso experimentado por el ser humano. Pero este misterio es a la vez tremendo. La experiencia religiosa está ligada a un estado de ánimo intenso, pero no debemos confundir ese tremendo con un estado de temor a lo desconocido, sino pues es esa experiencia de encuentro con lo inabarcable, con lo infinito. Pero así como el misterio es tremendo, también el misterio es fascinante. Dice Rudolf Otto que fascina, atrae, capta y embarga. Es algo que deja al hombre literalmente maravillado, gozosamente desconcertado ante tal apertura de horizonte. Entonces, pues, él va a concluir que lo sagrado debe vivirse como un misterio tremendo y fascinante. Aporta al hombre una tal confianza en él que descubre cómo su inseguridad, su limitación humana, se ve protegida por el misterio. Un concepto importante en Rudolf Otto es el luminoso, que es un poder o cualidad que está más allá del individuo, que trasciende la experiencia de cualquier ser humano. Es el mismo misterio. La tercera visión es la de Mircea Eliade. Este hombre es pues un pensador nacido en Rumania y nacionalizado en Estados Unidos. Es el representante de la corriente hermenéutica, conectada con la fenomenología y la historia de las religiones. Entonces, pues él va a decir que lo fundamental no son las tipologías, los esquemas, sino entender su significado. Lo importante no es las diversas manifestaciones de los sagrados o las diversas respuestas a los sagrados que son las religiones, eso es tipología, sino entender el significado, entender el misterio que se muestra en esas distintas tipologías, el significado. Y dice que lo sagrado trasciende el mundo. Recordemos que esta es la visión de Rudolf Otto, lo sagrado trasciende al mundo, pero él va a decir algo muy importante. Así como lo sagrado trasciende al mundo, también se revela en el mundo. Y es lo que él va a llamar la hierofanía, la revelación de lo sagrado en el mundo. Pero pues no vamos a enfatizar ahorita en este tema. Las hierofanías las vamos a ver al final, finalizando la presentación, ya que es una parte de la estructura de la religión, o de las características fundamentales de la religión. Él va a decir que la historia de las religiones, las distintas religiones, es una acumulación de hierofanías, que pueden ser de dos clases, elementales y supremas. Estas las vamos a ver más tardecito, las distintas clases de hierofanías. Bueno, entonces eso era la primera parte que nos habla sobre cómo es la experiencia de lo sagrado y sobre todo lo sagrado, cómo debemos entender lo sagrado. Entonces ahora vamos a hablar sobre la estructura del hecho religioso. Entonces pues debemos empezar por una premisa: no existe la religión en sentido abstracto. El concepto de religión no existe, sino que existen las religiones, es decir, las diversas respuestas que el hombre ha dado ante el misterio. No existe el concepto abstracto, pero sí existen las estructuras que vienen siendo las religiones. Y pues así como todas las religiones son únicas porque es una experiencia de un grupo, es personal, también comparten rasgos comunes, y es lo que vamos a llamar estructura de la religión.
Y pues estos rasgos comunes los vamos a ver principalmente en 4 grupos. El primero es el ámbito de lo sagrado. El segundo es la actitud religiosa. El tercero es las expresiones de la actitud religiosa. Y por último, las manifestaciones de lo sagrado, que pues habíamos escuchado antes, las hierofanías. Entonces vamos a empezar por la primera, el ámbito de lo sagrado. Entonces debemos decir que existen unos rasgos de lo sagrado. Entonces, una característica de la religión es que siempre existe la distinción entre sagrado y profano. Lo sagrado es completamente lo contrario a lo profano. Y debemos decir que primeramente lo sagrado es superior a lo profano. ¿Por qué? Una característica de las cosas sagradas es que son superiores a las profanas. Tienen más poder y más dignidad. Otra característica es que está a otro nivel. Hay tanta diferencia entre lo sagrado y lo profano que con frecuencia la oposición se convierte en antagonismo, completamente contrarios. Entonces, dentro de estos rasgos de lo sagrado, vamos a ver un término esencial de Mircea Eliade. Él va a inventarlo, por decirlo así, que es la de ruptura de nivel. ¿Y en qué consiste la ruptura de nivel? Se trata pues de establecer una ruptura con la vida ordinaria. ¿Cómo así? Es simplemente el mismo mundo, pero vivido de otra manera. La experiencia religiosa me lleva a vivir el mundo de otra forma, no igual a como vivía antes de tener la experiencia del misterio, del hecho religioso y de la experiencia de lo sagrado. Entonces, Mircea ya dice que existen unos signos de la ruptura de nivel, que pues son 3. El primero es la experiencia de lo sagrado. Es la vivencia del misterio tremendo y fascinante. Es algo que se convierte en apasionante. Pero pues Mircea Eliade destaca algo, que esta vivencia debe convertirse en una vivencia humilde y exultante, a la vez que una experiencia que vitaliza al hombre. Segundo, los ritos de iniciación. Entonces, Mircea Eliade en su libro Lo Sagrado y lo Profano expone que dichas ceremonias iniciativas son una manifestación religiosa prácticamente universal, ya que existen en todas las estructuras religiosas, en todas las religiones, y pues existen principalmente 2 ritos de iniciación, que son los ritos de pubertad, donde pues el joven se pone a vivir, decide vivir la vida con la divinidad, decide dar su opción por vivir el mundo de otra manera. Y también existen los ritos de muerte, que es donde se supone el fin del hombre natural para pasar a una nueva forma de existir, es decir, donde el hombre culmina su ciclo biológico para pasar a tener la experiencia definitiva con lo sagrado. Y el último signo de la ruptura de nivel, pero quizás el más importante, es la conversión. ¿Qué es la conversión? Es el paso de un modo de ser a otro, pero es importante porque es esta ruptura de nivel, pero a nivel interior. Dicha conversión ilumina el camino del hombre y constituye el fruto de la llamada de Dios al hombre. Renuncia a vivir su vida intramundana por otro horizonte más amplio, la iluminación, la liberación o lo que llamaremos la salvación. Bueno, entonces esto es el ámbito de lo sagrado. El segundo, la segunda parte de la estructura que comparten todas las religiones es la actitud religiosa. Debemos decir que la actitud religiosa es la respuesta del hombre al misterio.
nos dice Mircea Eliade, no basta con que el misterio aparezca en la vida del hombre, sino que exige una respuesta. Entonces, la actitud religiosa es una cosa y no es otra cosa. Entonces vamos a ver primero qué es la actitud religiosa. Entonces, la actitud religiosa es primeramente el reconocimiento del misterio, es decir, el descentramiento del hombre. El hombre deja su lugar, deja de creerse el centro para darle el centro al misterio. Obviamente no quiere decir que el hombre sea oprimido, sino que el hombre encuentra la plenitud y la libertad al reconocer el misterio en el centro de su existencia. Lo segundo de la actitud religiosa es la búsqueda de la propia salvación, y esto lo encontramos principalmente a la apertura al misterio. Es una puesta en marcha de todas las posibilidades humanas como único medio de vislumbrar el más allá de sí mismo, que se anuncia con la aparición del misterio. Exige superar las limitaciones para poder ir hacia la infinitud. ¿Qué no es la actitud religiosa? Entonces, la actitud religiosa no es una idolatría, que consiste en tomar por absoluto algo de nuestro mundo, darle el lugar de misterio, darle el lugar de deidad a algo que simplemente pertenece a nuestro mundo. Y tampoco la actitud religiosa es magia, que pues son esas técnicas para dominar lo oculto. Algunos dirán, pero es que hay religiones que manejan o utilizan la magia. Pero pues debemos ser claros, cuando una religión cae en la magia, inmediatamente deja de ser una religión. ¿Por qué? Porque esto no pertenece a la actitud religiosa, esto no hace parte de la estructura de las religiones. Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que son las expresiones de la actitud religiosa. Entonces son 4. La primera de ellas es el mito. El mito, pues como sabemos, es un relato que se sitúa en un pasado remoto y que tiene como finalidad explicar el porqué y el para qué de lo que existe, sobre todo referido al misterio último. Y pues no hay solo una clase de mito, hay múltiples clases de mitos. Los hay que se refieren a los orígenes de los dioses, lo que conocemos como teogonías, o al origen del universo, cosmogonías. Y pues otros son explicaciones de ciertos aspectos de la creación, por ejemplo los mitos cosmogónicos o los mitos acerca del hombre, que son los mitos antropológicos. Y también pues existen no solo mitos de los orígenes, sino también, por ejemplo, mitos que tratan de explicar el fin del mundo, que son los mitos escatológicos. Entonces, siempre pues en todas las expresiones de esta actitud religiosa, de esa apertura y de ese reconocimiento del misterio, existen lo que son los ritos. Y pues los ritos son esas formas de exteriorizar mediante acciones y gestos la experiencia de lo religioso. Entonces, por ejemplo, en el cristianismo vamos a encontrar como ritos los diversos sacramentos, que pues vienen siendo un camino para el encuentro, para la apertura al misterio. Otra de las expresiones de la experiencia sagrada o la experiencia religiosa, las expresiones de esta actitud religiosa, es la oración, que es el hombre religioso eleva su mente, su corazón y todo su ser hacia el misterio, ya sea en una alabanza, en una súplica e incluso a veces como queja. Ese hombre que no encuentra sentido en el misterio, entonces se queja ante el misterio. Es en sí, podríamos decirlo, que una de las expresiones más sublimes que puede tener la actitud religiosa, ya que en esta expresión de la oración el hombre refleja la necesidad que tiene del misterio, refleja su dependencia. Y pues tenemos que tener claro, en todas las religiones, absolutamente en todas las religiones, la oración está más próxima al lenguaje del amor que al lenguaje del temor.
Y por último, la última expresión de la actitud religiosa son las leyes de purificación. Entonces, en las leyes de purificación tenemos que tener en cuenta lo que es el tabú y la impureza. Entonces, las leyes de purificación son aquellas prohibiciones, aquellos cánones que pues ayudan a definir lo impuro y también ayudan pues a no caer en esa impureza. Es aquello que es definido como impuro, se hacen unas reglas, unas leyes para que el hombre no caiga en ellas. Y también pues muchas veces esas leyes de pureza ayudan a establecer cómo se adquiere, cómo se consigue la verdadera pureza en los diversos sistemas religiosos. Bueno. Y pues ya la última parte de la estructura del hecho religioso de las diversas religiones es las manifestaciones de lo sagrado, y pues esto lo llamaremos la hierofanías. Entonces, ¿qué es una hierofanía? Pues una hierofanía es lo sagrado que se manifiesta en un objeto profano, simplemente el misterio que no le basta con ser misterio, sino que se revela. Eso es una hierofanía, la manifestación de lo sagrado en lo profano. Entonces, debemos decir que no existe solo una clase de hierofanía, existen diversas clases de hierofanías. Entonces están, primero, las hierofanías que tienen como lugar principal objetos de la naturaleza como el cielo y los astros o la tierra. Esas son principalmente, y pues son las más comunes, son las que se presentan más en las diversas religiones y sobre todo en las religiones de los pueblos primitivos. La segunda es la que se realiza en la historia o en los acontecimientos de un pueblo. Este es, por ejemplo, el caso de la historia religiosa de Israel. Toda la historia de Israel es una manifestación hierofánica. Y por último, pues la más rara de las hierofanías es aquella que se materializa en la misma persona humana. Es lo santo que se presenta bajo el aspecto de lo humano. Y el caso pues más claro, más concreto que podemos presentar es el caso de Jesucristo en las religiones cristianas. Entonces, pues ya para concluir decimos que el misterio se hace presente en las realidades hierofánicas, pero se hace presente como misterio, es decir, no se convierte en objeto del mundo. ¿Cómo así? El objeto religioso o la presencia religiosa, al revelarse en algo profano, no se convierte en algo profano, sino que mantiene su esencia. Es decir, transfigura ese objeto del mundo para volverlo misterio. Muchas gracias.